Santos Cerdán ya está en la calle. Como era de esperar, no ha dicho ni media palabra a las decenas de periodistas que allí la aguardaban. El que no se ha quedado callado ni mucho menos es Vicente Vallés, y es que tal y como señala, después del demoledor informe de la UCO que destapa que fueron corruptos en el Partido Socialista desde antes incluso de llegar al poder para echar a Mariano Rajoy, que alguna responsabilidad debe tener el presidente del gobierno, y es que sea algo claro después de que la Fiscalía pida para Ábalos 24 años de cárcel y después de que Cerdán fuese elegido como su sucesor, que quien tiene responsabilidad en todo este asunto es el presidente del gobierno, que eligió malamente a dos de sus manos derechas. El primer secretario de organización que Pedro Sánchez nombró en el PSOE cuando recuperó el liderazgo del partido en 2017 fue José Luis Ábalos. Hoy la Fiscalía pide para él 24 años de cárcel por un caso de supuesta corrupción. Es la primera petición de pena para un directo colaborador del presidente del gobierno. En breve llegará, previsiblemente, la segunda, que corresponderá a Santos Cerdán, que fue elegido por Sánchez como sucesor de Ábalos. Cerdán ha estado en prisión preventiva durante casi 5 meses ante el temor del juez de que pudiera fugarse o destruir pruebas. Es el primer dirigente socialista del entorno del presidente del gobierno que ingresa en la cárcel acusado de corrupción. El último informe de la UCO ha revelado, entre otras cosas, cómo operaba la trama para conseguir adjudicaciones de obra pública. Los investigadores consideran que Santos Cerdán era el enlace, así lo califican, el enlace entre el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y empresas como Acciona, que después subcontrataba a Servinavar, que era la empresa de la que Cerdán obtenía supuestamente sus beneficios económicos irregulares. Esa empresa se llevaba, dice el informe, un 2% de mordida en cada contrato que se cerraba. Que después de meses de investigación, el fiscal pide una pena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos. Y lo peor para Ábalos es que esta es solo la petición para una de las varias causas que tiene pendientes, lo que augura un horizonte judicial extremadamente complejo para quien fue designado por Pedro Sánchez como su número 2. También se solicitan penas de prisión para Koldo García y para Víctor de Aldama. En esta trama hay un hecho destacado a tener en cuenta. Se trata de su estrecha relación con la llegada al poder de Pedro Sánchez en 2018. Gracias, señor presidente. Sánchez accede a la Moncloa a través de una moción de censura contra Mariano Rajoy. Fue entonces cuando el ya presidente del gobierno nombró a José Luis Ábalos como ministro de Fomento. Es un puesto clave para formalizar las adjudicaciones de obra pública investigadas y de las que la trama se habría llevado un porcentaje importante según los informes de la Guardia Civil. José Luis Ábalos controlaba el ministerio que hacía esas adjudicaciones de obra pública y Santos Cerdán, desde la sede del PSOE, replicaba el modo de actuación con el que supuestamente ya venía trabajando con anterioridad en su tierra, en Navarra. Se le acusa de aprovechar la posición de Ábalos en el gobierno para intermediar entre las constructoras y el ministerio a cambio de mordidas. Los socios, la presión viene marcada por su aparente alianza irrompible con Moncloa, a pesar de todo lo que ya se sabe sobre la trama. Un ejemplo claro es el de Esquerra Republicana, que no quiere que caiga el gobierno. Su margen de tolerancia a la corrupción se ha flexibilizado bastante desde que gobierna el PSOE frente a la firmeza que mostraba cuando gobernaba el PP. Si se quedan 3 tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones. Esquerra muestra su elasticidad ante los casos que afectan al PSOE y Sumar no es menos flexible ni acomodaticio que Esquerra. La vicepresidenta Yolanda Díaz considera que la corrupción es gravísima, venga de donde venga, pero no menciona a Santos Cerdán, ni a José Luis Ábalos, ni a Koldo García, ni mucho menos a sus socios del PSOE. Sí menciona a la oposición. ¿Cuál es la respuesta de Pedro Sánchez a este escándalo? Asaltar lo poco que queda libre en este país, las redes sociales. Bajo la excusa de combatir el acoso o los bulos, Sánchez quiere controlar el único lugar en el que la publicidad del Estado no corrompe voluntades, ni tampoco opiniones periodísticas. El presidente más mentiroso de la democracia lanza este discurso chavista y nadie dice absolutamente nada. El 95% de los españoles y españolas del conjunto de la ciudadanía europea es consciente de que tenemos que actuar. Es hora, por tanto, de actuar, de contar con una regulación eficaz, con supervisión pública, que es la supervisión de todos y de todas, y también con voluntad política. Por eso, si alguien cree que nuestros hijos y nuestras hijas deben crecer en un territorio sin ley, en un Estado fallido, si ellos creen que nuestra democracia es una mera interfaz y que el mundo debe ser gobernado por los algoritmos, si algunas personas, por muy poderosas que sean, que lo son, piensan que están por encima del bien y del mal y que el imperio de la ley no va con ellos, pues tenemos que decirles alto y claro que están muy equivocados. Muy equivocados. Y que en nuestro país, nuestro proyecto común, que es Europa, no se va a arrodillar ante la mentira, ante el odio y ante el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica.
Y lo vamos a hacer por nuestros derechos y por los derechos y las libertades más preciadas, que son los de nuestros hijos y nuestras hijas. Y vamos a responder con determinación y con la fuerza que da la legitimación democrática. Y vamos a poner orden en ese estado fallido que es el espacio digital. Y vamos a recuperarlo para la gente y para el progreso de la humanidad. Que lo tengan claro, nuestra libertad y bienestar valen mucho más que su avaricia y su beneficio. De hecho, el mejor ejemplo es que periodistas que trabajan en televisión tienen que acudir a las redes sociales para hablar como ciudadanos libres. Lo vemos cada día. En un plató de televisión no se puede hablar. Tienes a 3 o 4 matones sanchistas dispuestos a soltar todas y cada una de las barbaridades que le dictan desde Ferraz. Quizás por ese motivo Sánchez quiere controlar las redes sociales para que discursos como este no se viralicen, no se compartan y, por supuesto, ni siquiera se escuchen. ¿Os acordáis de cuando los socialistas decían que Cerdán era Super Cerdán, un hombre honesto, un hombre austero? Pues resulta que ha tenido que venir la UCO para abrirle los ojos a los socialistas. Convivían con él todos los días y no se enteraban de nada. Oiga, es una cosa, es el extraño caso de la corrupción en el Partido Socialista. Nadie sabe nada hasta que no se lo encuentran. Así de bruces y aún así echan piedras contra la UCO. Pues resulta que Cerdán, según el último informe de la UCO, se llevó 6,7 millones de euros, que era el 2% de todas las obras que adjudicaba su propio gobierno. Es decir, si quieres una obra pública, a mí me das el 2%. ¿Os acordáis de Pujol y el 3%? Bueno, pues a este gobierno progresista, claro, ahora entiendo lo de progresista, progresan adecuadamente ellos y solamente ellos. Se le recordará por el 2%. La verdad que el informe de la UCO es demoledor. Este tipo, en cuanto toca poder Pedro Sánchez y recupera la Secretaría General, cambia de un piso de 800 euros a un ático de casi 4.000 euros en pleno centro de Madrid. La mujer, una tarjeta blanca a su disposición. Arrasaba compras de lo mejor en el Corte Inglés de Princesa. Arrasaba en los restaurantes de lujo y en todas las vacaciones. Y luego iba de víctima, hasta el punto que el propio Pedro Sánchez en Twitter le dedicó un cariñosísimo mensaje a Super Cerdán, porque las mentiras mediáticas de la fachosfera iban contra él. ¿Por qué? Porque había sido la persona que se había reunido con Puigdemont. Fíjate, o sea, fijaros el nivel de esta gentuza. Y mientras tanto, ¿qué hacía Cerdán? Pues trincar y repartía a quién, a Ábalos, a Koldo y a todo el que pasaba por allí. Pero cuidado, porque Sánchez no se enteraba de nada. Sánchez estuvo durante meses con estos tipos en un Peugeot y no se enteraba absolutamente de nada. Y ahora se sigue sin enterar de nada. Oiga, es una cosa, tenemos el presidente más ignorante de toda la historia de la democracia. Claro, para lo suyo, para lo suyo, porque todo lo demás lo intuye. Lo intuye, lo anuncia, sentencia. Él es así. Y ya me ha fascinado cómo utilizaban las comunicaciones. Resulta a través de videoconferencias, y en las videoconferencias apuntaban lo que se querían decir en pizarras, para que no haya ningún tipo de hilo del que tirar, pero resulta que sí que hay capturas de esas pizarras. La verdad que es todo vergonzoso. ¡Ay, para colmo, por favor, se me olvidaba! El PNV, uno de los principales socios que motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy y que se subió junto con Ábalos, de que ellos eran los defensores de la corrupción, a los 2 días, según un informe de la UCO, fue corriendo a donde Cerdán a pedir altos cargos en las empresas que están siendo investigadas precisamente por presunta corrupción. Es que es un no parar. O sea, es un no parar. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y ahí está Pedro Sánchez, como si la vida no fuese con él. Es alucinante. Las tragaderas que tiene la izquierda y todo su imperio mediático con la corrupción. Ahí lo llevas.